Hola, buenos días. Venimos del GATE, mi compañera Ana Belén y yo soy Oriol Borràs. Y bueno, pues ahora lo que veníamos a explicaros es, digamos, pues a partir de esta parte que nos ha introducido Pedro y también Juan Manuel sobre los MOOC, hemos estado pues viendo un poco también sobre el diseño, el futuro, y lo que son, sobre todo. Entonces, nosotros lo que queríamos un poco explicaros es una parte un poco más práctica o más concreta referente a esta convocatoria. Es decir, una vez que ya os han dado ya tenéis vuestro MOOC oficialmente introducido, incluido en la convocatoria, pues empezar a trabajar con él. Entonces, pues ya aprovechando también las palabras de Pedro y del movimiento este en abierto, yo también voy a aprovechar un poco, coger los contenidos estos en abierto que nos han ido dando Juan Manuel y Pedro y los iré utilizando. Por supuesto, citando siempre. Y bueno, pues lo vamos a dividir en dos partes en nuestra presentación. La primera, vamos a hablar de lo que es la propia creación del MOOC, todo ese proceso, desde el diseño hasta lo que es hasta lo que es maquetar el propio curso dentro de la plataforma escogida, en este caso Miriada X. Y luego la segunda parte, lo que vamos a ver es cómo gestionar el MOOC, es decir, en ese momento en el que empieza el MOOC, cómo empezar a trabajar con ella, con los alumnos, que eso nos lo va a contar luego Ana Belén. Para empezar, comentaros que Miriada X es la plataforma de MOOCs en la que nosotros o la Politécnica ha apostado por alojar estos cursos, vuestros cursos de esta convocatoria, y en los que hay alojados más cursos además. Y digo de la Politécnica y otros muchos más. Es una plataforma que cuenta con más de 2 millones de usuarios, quiero decir que tiene bastante potencial. Y además se os va a dar un taller, eso os avisa la fecha, no sé si está concretada del todo. No, todavía no. Miriada X. Y ahí es importante que lógicamente vayan esas personas que van a maquetar el curso. Pero también yo pienso que es importante que vayáis el máximo número de participantes posibles. Sobre todo porque os va a ayudar mucho a la hora de diseñar el curso saber qué tipo de herramientas o con qué os vais a enfrentar o con qué vais a contar, sobre todo, en esa plataforma para poder adaptar así el curso. Pero luego también os iré enseñando un poco lo que vamos a encontrar en Miriada X. En esta línea de tiempo, nosotros a la hora de empezar el MOOC, desde este momento en el que ya se ha iniciado esta convocatoria y os han dado el MOOC, lo primero que haríamos es, lógicamente, un diseño instruccional, que es lo que habéis estado viendo con Pedro, todos esos canvas que hemos visto, lógicamente unos guiones a modo de borrador para esos vídeos en los que se basan los MOOC, en los que se basa el contenido que vamos a tener y, lógicamente, habrá que grabar los vídeos, luego veremos cómo. La siguiente parte será todo eso que hemos diseñado, todos esos contenidos, tendremos que traducirlos, es decir, aplicarlos en crear nuestro curso, con lo cual maquetarlo. Y esto será la parte de creación del MOOC. Luego vendrá un proceso de revisión, es decir, vosotros habéis sacado el MOOC, le decís a Miriada X que os revise el curso. Entonces, aquí en este momento, y esto es muy importante, ese curso ya no se puede editar. Es decir, vosotros no lo vais a poder modificar y es importante que lo tengáis en cuenta, porque muchos estáis acostumbrados, tenéis vuestra asignatura en Moodle y que en cualquier momento podéis modificarla. En este momento ya no podéis y durante el curso tampoco. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Porque Miriada X os va a revisar, lógicamente, lo que son enlaces, la duración de los vídeos, si los vídeos tienen los subtítulos. Es decir, os van a mirar una serie de puntos, pero no lo van a mirar todo, no van a mirar, por ejemplo, el contenido. Y si hay algún error, supone que vais a tener que avisar a Miriada X para que os lo modifique y eso lleva tiempo. Y los errores los van a encontrar los alumnos. Pensar que tenéis a 5.000 personas, 10.000, que están revisando ese curso constantemente. Cuando lo están haciendo, claro. Y entonces, luego también, a mí, por ejemplo, me pasó, yo tengo un curso MOOC sobre redes sociales y la enseñanza, y estaba de viaje y justo empezaba en un fin de semana, empezaba un viernes, una actividad de evaluación entre pares, y tenían un documento que era necesario para realizar esa actividad. Lo configuré mal
y no se podía descargar esa actividad. Con lo cual, encima ese fin de semana coincidía con un puente el martes, es decir, 4 días sin que nadie pudiera editar la actividad, pues imaginaros en ese momento que estás fuera y que de golpe los alumnos empiezan a entregar mal la actividad, que unos se dan cuenta, pero otros ni siquiera se dan cuenta y están entregando ejercicios y dices, madre mía, y mucha gente incluso abandonó el curso, con lo cual eso puede ser un problema. Entonces es importante que tengáis en cuenta eso, que no vais a poder editar, con lo cual revisarlo bien antes vosotros. Y bueno, pues cuando os den el visto bueno, decidís con ellos, pactáis con Miriada X una fecha para empezar el MOOC y hasta que empiece, pues bueno, es el momento de que deis difusión, del MOOC en vuestras redes sociales. Miriada X tiene, vamos, el potencial es increíble en cuanto a lo que es medios. Pensar que un tuit de Miriada X te suponen 1000 alumnos nuevos. También depende de la temática del curso, lógicamente, pero es increíble. Pero también pensar, entre comillas, en la calidad del tipo de alumnos que tengáis. Y sin quererme meter con los alumnos, quiero decir, hay MOOCs que son mucho más transversales, mucho más genéricos, y hay otros, como creo que se dan la mayoría de aquí, que son de temas muy específicos. Con lo cual, pensar que también está bien tener alumnos, digamos, que sepan del tema, que estén dentro de ese sector, porque eso va a darle un valor añadido a ese MOOC, sobre todo a esa generación de contenidos, porque hay que pensar que los MOOC lo bueno que tienen es que no solo es lo que tú ofreces, sino que lo que los alumnos ofrecen. Con lo cual, esos resultados, esa comunidad que se genera asociada al MOOC, si además tiene ese pequeño valor de pues, otros profesionales, pues eso que vais a ganar. Con lo cual, aprovechar vuestras redes y utilizarlas para mover también y darle difusión a vuestro MOOC para que se apunte otro tipo de público. Y bueno, finalmente pues empezaría el MOOC y empezaría la gestión. Para que conozcáis un poco qué herramientas contamos o qué elementos contamos con Miriada X. Bueno, Miriada X tiene cursos, lógicamente. Cada curso MOOC se divide en una serie de módulos. Estos módulos, digamos que normalmente cada módulo pues cuenta con una especie de introducción, con unos objetivos y luego pues una serie de contenidos que tiene. Entonces, los módulos se abren normalmente semanalmente, pero bueno, eso se puede configurar. Es habitual que el último módulo, que suele tener una actividad final más larga, pues se le dé 2 semanas, pues para que los alumnos tengan más tiempo. Todo esto cada uno puede trabajar como quiera y con su experiencia probar y bueno, yo os cuento más o menos la experiencia que tenemos nosotros desde el GATE. Luego también, pues eso, la apertura suele ser secuencial, cada semana se abre un nuevo módulo y ya en algunos casos se puede cerrar, es decir, abrirla y a la semana siguiente cerrar el primer módulo y así consecutivamente, o en otros casos lo que se hace es dejarlo siempre abierto. Personalmente creo que es más interesante, si queremos que acabe más número de personas o más número de personas tengan la oportunidad de acabar, es dejar siempre todos los módulos abiertos a medida que se van abriendo, es decir, no cerrarlos. ¿Por qué? Pues porque quizás un alumno a la mitad del curso lo empieza y tiene tiempo de acabarlo. O quizás incluso al final y le da tiempo, pues bueno, hay que dar oportunidad a todo ese tipo de alumnos que puedan hacerlo. Y luego también es importante incluir un módulo cero o una guía de aprendizaje. Eso ya lo dijo Juan Manuel antes. Es importante porque pensar que volvemos a las mismas. Los estudiantes están perdidos, es decir, son autodidactas en la mayoría de los casos, no conocen el funcionamiento en muchos casos de la plataforma o simplemente del curso, entonces nosotros tenemos que darle las máximas facilidades para que puedan seguir el curso en cualquier momento. Esa persona quizás a la 1 de la mañana, que es el único momento que tiene para conectarse, se va a poner a hacer el curso y entonces tampoco tú puedes ayudarle porque no es la finalidad que tú seas tutor y quizás escribe en un foro pues, pidiendo ayuda a sus compañeros, pero nadie le contesta sobre alguna duda que tenga concreta del funcionamiento. Entonces es importante eso, que realmente no necesite de la ayuda de nadie para saber cómo afrontar este curso. En todo momento siempre tenga esta guía. Con lo cual, cuanto más completa, mejor. Y luego, en cuanto a qué elementos encontramos, bueno, aquí los denominan actividades. Estas actividades normalmente pues, son contenidos. Este es un ejemplo, pues el módulo 2 del curso que tengo en el MOOC, pues sobre Twitter, pues una serie de contenidos sobre Twitter, lecciones. Estos contenidos, bueno, lo denominan recursos externos. Y un recurso externo es esto, es una página donde podemos normalmente embeber un vídeo que viene de YouTube normalmente, que es donde hemos subido nuestros vídeos, lo incluimos embebido y además nos permite añadir información adicional. Esta información es muy importante
porque aquí es donde nosotros podremos digamos, apoyar el vídeo. Porque muchas veces no es suficiente con dar un vídeo y ya está. A nosotros es normal que nos guste, pues quizás encontrar parte de texto, pues yo qué sé, resumiendo un concepto que en el vídeo pues no queda del todo claro o que vemos que es complejo. O quizás definir los objetivos que va a tener ese vídeo. O incluso añadir información adicional para que esa persona pues investigue más sobre la materia o también poner ejemplos, artículos o incluso ejercicios que nos ayuden un poco pues, a involucrar al alumno pues, en ese tema. Le estamos hablando sobre matrices, por ejemplo, pues bueno, pues ponerle ejemplos pues, para que las pueda calcular en su casa, por ejemplo. Luego también, en cuanto a la evaluación, es importante, pues, lógicamente, evaluar al alumno, es decir, indicar pues, que si supera o no supera el MOOC. Entonces, en este caso, MiriadaX nos obliga en todos los módulos a tener una actividad obligatoria, es decir, en la que tenga que superar pues, el módulo. En este tipo de actividades encontramos dos tipos, o cuestionarios tipo test de evaluación, pues como en Moodle podemos encontrarlos, o actividades peer-to-peer que denominan, o de evaluación entre pares. En Moodle, en vuestro caso, pues serían los talleres. Estas actividades, ellos entregan pues un documento con un ejercicio y el resto de compañeros, pues 3, 4, tienen que evaluarlos. ¿Cómo suele funcionar esto? Bueno, pues lo normal es que cada módulo tenga un cuestionario y algunos pues tengan actividades de evaluación entre pares. Cuantas más tenga, lógicamente, más complicado va a ser. Eso depende también, pues, vosotros de cómo queráis que tenga, qué dificultad queráis que tenga vuestra asignatura. Lo normal pues, es encontrar uno al final o dos, uno en medio y otro al final. También os digo, por ejemplo, yo he hecho cursos de Coursera y es que tiene una actividad de evaluación entre pares por cada módulo. Pero bueno, claro, es que también son cursos con mucho nivel. Entonces, ahí depende de vosotros lo que queráis. Si queréis que acaben más alumnos o menos. Y bueno, pues también nos permite la opción de encuesta. Bueno, las encuestas, bueno, como no hay nadie MiriadaX aquí, creo, digamos que es una herramienta que seguramente os dirán otra cosa, pero vamos, es bastante complicada de hacer y sobre todo de implementar, porque es un rollo, vamos. Yo siempre suelo apostar por tirar por formularios de Google, porque además puedes embeberlos y encima lo controlas tú. Os decía antes, no se puede editar los contenidos una vez acabado lo que es el proceso de maquetación del curso. Con lo cual, imaginaos en una encuesta 40 preguntas, que es bastante tedioso de hacer en la propia plataforma, si os habéis equivocado en algo, pues es mejor a través de Google Drive, lo podéis modificar en cualquier momento, lo tenéis embebido y tenéis vosotros los datos. Y bueno, como herramientas también nos encontramos diferentes tipos de herramientas que podemos nosotros configurar en cualquier momento, ir añadiendo o no. Nos aparecen en el curso, en un menú de navegación superior, en plan pestañas, donde bueno, pues tenemos el syllabus típico, ese programa donde aparece el listado de actividades que hay, las notas, donde nos aparece si hemos completado todos los vídeos, qué nota hemos sacado en cada actividad, pues una zona, pues un foro, también ofrece un foro de preguntas y respuestas, que viene a ser una versión de foro como más moderna. Para los que conocéis Stack Overflow, pues es muy parecido a ese rollo. Y luego también tenemos la documentación, donde podemos subir en cualquier momento pues cualquier contenido para que el alumno se lo descargue. A los alumnos de los MOOC les suele gustar mucho el tener también material que descargarse, un manual, presentaciones, lo agradecen bastante. Y luego, pues, un blog, lógicamente, si queréis, y una wiki. Luego, en cuanto vamos a entrar en lo que sería la parte de diseño. Esta parte, a mí me gusta pensar que es la parte en la que cogemos papel y lápiz. Además, tal cual como ha dicho Pedro, en este caso, pues, por ejemplo, el Canvas, que ofrecía, bueno, los diferentes Canvas que hay. Y entonces, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es eso, crear nuestra asignatura. Pues al igual que vosotros, nuestro MOOC, al igual que vosotros creáis una asignatura pues, en vuestra escuela, en vuestra asignatura, bueno, pues aquí lo mismo lo haréis. Entonces, la idea es, sobre todo, yo como consejo, os recomiendo, y más si sois un equipo, por ejemplo, que hagáis una tabla o un mapa conceptual en el cual recojáis todos los módulos y los objetivos de esos módulos. ¿Por qué? Porque esto os va a ayudar mucho a ver de una manera genérica todo el MOOC. Os va a ayudar a ver los pesos de diferentes módulos, cómo repartir los tiempos e incluso a calcular lo que va a durar el MOOC de horas semanales, y así tenéis una visión general. Y esto va a ser muy interesante.
Luego, en cuanto ya a lo que es el diseño propio, bueno, pues ahí yo dejaría todo, vamos, me centraría en lo que ha comentado Pedro. Y luego también una idea muy importante que tenéis que tener, que esto no es una traducción de vuestra asignatura, ni una traducción de un trozo de vuestra asignatura. Esto no es llegar y coger mi hora de asignatura y convertirla en 10 vídeos. No. Esto, la idea es que vosotros pensar que hay que reutilizar, todos los vídeos se tienen que poder reutilizar, se tienen que poder ver de manera independiente. El alumno tiene que poder ver los vídeos como quiera, incluso, aunque nosotros lo organicemos de una manera, pero tiene que poder, si quiere ver 3 vídeos de un tema, que tengan sentido, es decir, siempre buscar sentido completo en cada vídeo, que se lo pueda ver de manera independiente. Que si alguien está buscando en YouTube ecuaciones diferenciales y le sale nuestro vídeo, que lo entienda, que no sea necesario que tenga que verse el anterior y el de después. Entonces eso va a ser muy importante, con lo cual la idea de pensar es totalmente diferente, es un modelo diferente. Luego, bueno, habrá que crear, lógicamente, presentaciones. Y aquí es importante que las presentaciones, pensar que el alumno va a ver el MOOC desde cualquier dispositivo. Seguramente estará con su móvil, un móvil así o más grande o como sea, pero que es que ahí las presentaciones no las va a ver bien. No podéis poner una gran cantidad de texto, por ejemplo. Eso se lo podéis poner luego en otro espacio, de dejarle un documento que se descargue. Y porque la idea esto es audiovisual, la idea es que lo que te atraiga son las imágenes, lo que te atraiga es lo que te está contando el profesor. Entonces, jugar más, pues eso, imágenes atractivas, llamativas. Y además, luego, bueno, luego veremos que las presentaciones os valdrán también de guía para los guiones. Luego, los recursos. Tendréis que pensar qué recursos vais a necesitar o sobre todo qué recursos va a necesitar el alumno. Aquí siempre hay que intentar, pues eso, tener en cuenta que vosotros no vais a estar en el curso, aunque realmente estéis tutorizando por encima, pero son grandes cantidades de alumnos y no vais a poder estar detrás de todos. Con lo cual, el alumno tiene que encontrarse que no tiene por qué necesitar a nadie que haya detrás. Entonces, en cualquier momento, cualquier tipo de recurso que pueda necesitar, pues desde una herramienta informática, pues dónde encontrarla, un manual, pues enlazárselo, es decir, darle toda esa información. Y esto es muy importante. Luego, realizar una serie de actividades. Y con actividades me refiero ya no de evaluación, sino actividades para intentar mejorar la interacción y, sobre todo, el compromiso del alumno con el curso o con el tema. Actividades en plan ejercicios. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer es cada vez que les explico, cuando les explico cómo crearse una cuenta en Twitter, lo primero que hago es decirles, primer ejercicio, créate la cuenta en Twitter. Pero no solo eso, sino un paso más allá, intenta compartirla con tus compañeros. Utiliza pues, la comunidad de aprendizaje, el foro, lo que sea, la comunidad que tenga cada uno, pero para compartir esa cuenta que se ha creado. Normalmente, además, pues, para que se puedan recuperar todo, pues, en mi caso suelo utilizar pues, un hashtag específico. Lo mismo cuando les enseño cómo crearse una lista en Twitter. Pues lo mismo, créate una lista en Twitter y además añade a 5 expertos sobre una materia, sobre la lista que te vas a crear. Con eso además estamos creando contenido nuevo. Imaginaros una lista de grandes científicos, pues eso ya es una especie de selección de cuentas. Pues todo eso ya es contenido que se está generando que va a aportar al resultado final del curso y al resto de alumnos y a nosotros como docentes también. Luego la evaluación, pues pensar qué evaluación va a haber. Aquí en este momento tendréis que pensar qué preguntas vais a lanzar en el cuestionario, qué ejercicio le vais a, qué actividad de evaluación entre pares le vais a plantear al alumno. Todo eso lo vais a tener ahí. Y luego también pues, para lo que apostar por la comunidad. Los MOOC son colaborativos, entonces tiene que haber un espacio donde los estudiantes interactúen entre ellos. Puede ser desde lo más sencillo un foro o algo mucho más complejo, como puede ser, por ejemplo, pues ya redes sociales externas, que lógicamente, pues cuando lo externalizamos es más complicado de gestionar, lógicamente, pero también ganamos en apertura. Porque no estamos dentro de una plataforma cerrada, una plataforma que depende de unas fechas, que depende de un número de matriculados. No, estamos en la red donde cualquier persona interesada en la materia podrá acceder, podrá participar e incluso después del MOOC. Y todo eso, vuelvo a las mismas, generamos más contenido y más valor al propio MOOC. Y bueno, y aquí también, pues siguiendo un poco lo que decía Pedro, todo esto es experimentación. Entonces, aquí, pues lo que se os ocurra. Si es que lo bueno es que aquí venimos a jugar y es verdad, y es que hay que disfrutar. Y yo lo veo como son mis conejillos de Indias y voy a probar, venga, oye, esta vez le voy a hacer un concurso, a ver qué tal funciona. Y algunas veces funciona bien y otras funciona mal.
O en unos cursos funcionará bien y en otros mal. Pues eso tenéis que probar, pero seguramente tendréis grandes ideas que podéis ir practicando. Yo, por ejemplo, les hago como tutorías en los que ellos participan a modo de videoconferencia y lo utilizo los Hangouts de Google, que es eso, son videoconferencias y, por ejemplo, funciona muy bien, porque además son contenidos son recursos que valen para las siguientes ediciones y que para los alumnos les dan mucho valor. Y además se sienten útiles y que participan en ese MOOC. Entonces, y como esa, hay 1000 ideas. Luego, bueno, pues ya hablando de los guiones, es importante que aquí, a ver, cuando hablamos de guión, no hace falta que sea un diálogo, como si fuera un guión de una película, que tengamos que decir exactamente lo que hemos escrito, pero sí un borrador que nos ayude a dejar bien clara la idea de lo que queremos hablar. Para ello, las presentaciones nos van a ayudar mucho. Pero sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que os decía antes, un sentido completo, que el vídeo pueda ser independiente. Y controlar la duración. Sabéis que, pues bueno, es difícil estar atentos más de 10 minutos, por ejemplo. Pues intentar que los vídeos, sobre todo, se ronden pues, los 5 minutos. Eso sería lo ideal. También me imagino que hay temas que no se pueden abordar en 5 minutos y también me imagino que hay profesores que son capaces de mantener la atención en 10 minutos y no pasa nada. Entonces, pues bueno, eso ya depende de vosotros, pero siempre tener en cuenta un poco la duración. Y bueno, nosotros también, un poco en plan casero, tenemos un teleprompter en el GATE, en nuestro estudio, donde pues, podéis directamente, es una pantalla que está al lado de lo que es la lente de la cámara y donde va apareciendo el texto, con lo cual si alguno realmente quiere leer su guión, pues ahí lo tenéis. Problema, que es difícil controlar los tiempos. Es decir, o a veces va muy rápido o va muy lento, empiezas a leer y de golpe tienes que estar esperando. Y otra cosa es que normalmente no somos expertos. ¿Y qué nos pasa? Que se nos ve en los ojos que estamos leyendo. A mí en la primera edición del MOOC, el primer módulo lo hice todo leyendo, el resto no. Y me criticaron, vamos, me pusieron a parir porque decían que se me notaba un montón en los ojos. Y bueno, pues ya digo eso, pero quien es experto y quiere hacerlo así y le sea más cómodo, pues que sepáis que contáis con esta opción. Y bueno, también pensar qué formato de vídeo vais a utilizar. Cosas atractivas, ideas que se os ocurra, cualquier cosa vale. Pues desde cuerpo, pues poner vuestro cuerpo entero con una presentación, desde que se vea lo que estáis escribiendo, que se vea solo vuestra mano escribiendo, o solo directamente una pantalla donde se vea lo que estáis escribiendo o qué estáis haciendo. E incluso podéis conectar vuestro móvil y vamos, nosotros desde el GATE os ofrecemos bastantes ideas y bastantes formatos, luego pues bueno, y estamos abiertos a cualquier idea que se os ocurra y que podamos implementar, porque no siempre se puede. Entonces, y ya entrando en concreto en el tema de los vídeos, pues lógicamente tenéis dos opciones aquí en el MOOC. La primera es venir a nuestro estudio y grabar con nosotros. Esa realmente creo que es la más cómoda. La segunda es que os grabéis vosotros. Bueno, pues es igual de válida. Entonces, bueno, pues os voy a dar una serie de pautas en cada uno de los casos. En el primer caso, si vais a venir a nuestro estudio en el GATE, lo primero que os recomendamos es que si nunca habéis grabado delante de una cámara, que practiquéis. Uno se siente muy estúpido delante de una cámara cuando es la primera vez que habla. Sobre todo porque vosotros estáis acostumbrados a hablar delante de 30, 80, 100 personas. Pero delante solo de la cámara es complicado. Así que estáis en vuestra casa, os cogéis la webcam, el móvil y practicáis uno de los vídeos que tengáis. Y luego os veis. Y así quitáis ese miedo que podéis encontrar luego en el estudio. Y con eso pues ya lo vais superando. Y luego, pues al final seguramente acabaréis pues, con Instagram haciendo historias y yendo por la calle solos hablando. Luego, que yo no soy, luego, sobre todo, importante, evitar ropa verde. Detrás de vosotros hay una pantalla, un croma verde por el que se sustituye la imagen de la presentación. Si vais de verde, lógicamente, pues se sustituirá también lo que llevéis encima, a no ser que lo queráis hacer pues, como elemento decorativo. También evitar cuadros, rayas, bueno, ya sabéis, cualquier elemento muy pequeño que luego en la cámara pues no siempre puede dar fallos, ¿no? Y también elementos brillantes, no vengáis de lentejuelas, por ejemplo, porque tenemos los focos y se refleja. Y luego, sobre todo, apagar los móviles, pero bueno, eso es obvio. Y esto es lo más importante, que además ya lo dijo Juan Manuel, empezar a ir planteando que sois muchos docentes, muchos MOOC, y hay poco tiempo, con lo cual empezar a pedir ya cita y empezar a plantearos y irlo repartiendo porque es que si no se nos va a acumular y no va a haber tiempo. Entonces, no lo dejéis para el último día, de verdad, y empezar ya.
Luego os mandarán un correo ya con toda la información, como os han dicho, y cómo poder empezar a pedir cita. Pero esto es importante. Luego, bueno, pues a la hora de grabaros vosotros, imaginaros, pues habéis decidido que lo queréis hacer por vuestra cuenta. Muy bien, no pasa nada. Tenéis dos opciones. La primera, lo grabáis lo que es el vídeo y nos lo mandáis y nosotros lo editamos. Es decir, pues ponemos una cabecera, un cierre, la mosca esta que es el simbolito de la UPM, pues para que tenga el formato UPM. Muy bien. Segunda opción, lo grabáis en vuestra casa y también lo queréis editar. No pasa nada, nosotros os facilitamos todo, la cabecera, el cierre y la mosca, no hay problema. Lógicamente, para todo el resultado de los vídeos, tanto si se graban en el Gate como si los grabáis vosotros, se suben al canal YouTube de la UPM con toda la visibilidad que os va a aportar, con lo cual también es una ventaja. A tener en cuenta, bueno, luego esta presentación, bueno, la tenéis ahí todo, con lo cual tampoco voy a entrar en detalle, pero muy importante que seáis los autores de las imágenes que subís, y si no, pues citarlas, y si no, pagarlas, y si no, vamos, que ya sabéis que en Internet lo que nos encontramos las imágenes no son nuestras automáticamente. Hay que ver qué derechos tiene esa imagen o esa música, pues para poderlo subir, y más en un espacio en el que es gratuito, con lo cual, digamos que todavía puede suponer más problemas. La relación de aspecto 16:9, bueno, la resolución, pues la mínima 1280 x 720 o la de HD 1920 x 1080. Un micrófono externo es bastante aconsejable porque si no, normalmente tenéis la cámara bastante detrás y se incluye mucho ruido de fondo. Entonces, cuando más cerca esté el micrófono, mejor. Y esto no lo pongo ahí, pero de verdad, que no estén vuestros hijos ahí corriendo al lado, gritando y todo eso. Os reís, pero yo estuve en un webinar de George Siemens y no, Stephen Downes, que es un gurú de los MOOC, y es que estaba hablando el hombre y estaba sonándole el cuco, el timbre, el niño, no sé, el perro. No era un perro que estaba todo el rato corriendo. Y es que al final no le haces caso a él y estás más pendiente del resto. Entonces, y los formatos que os dejamos ahí, pues es importante que los respetéis. Trípode. Un palo selfie no es un trípode. Es algo que esté fijo y ni vuestros hijos enfocándoos tampoco. Un trípode fijo, porque si no, lógicamente, pues cuesta prestar atención al que lo está viendo. La buena iluminación, si no, cada vez tendrá menos calidad los vídeos. Intentar, por ejemplo, tirar de iluminación pues, natural, es lo mejor, la luz del día. Y bueno, para los que nos vais a pasar el vídeo previamente editado, sin editar, perdón, y que creáis que lo editamos nosotros, dejarnos 3 o 5 segundos antes de empezar a hablar para que podamos jugar un poco e incluir ya pues, lo que sería la cabecera. Y lo mismo que os decíamos antes, es importante que practiquéis antes. Pues también en la presentación yo creo que os la enviarán también, o si no, que mejor que os la envíen. Quiero decir, porque vienen 2 enlaces y de todas formas también los podéis encontrar dentro de recursos de nuestra página web del Gate, upm.es/gate, pues si entráis, tenemos una serie de tutoriales y de tanto en vídeo como en PDF, donde os dan consejos de cómo grabaros vídeos vosotros. Entonces, bueno, pues ahí también los podéis seguir y está mucho más completo que lo que os he explicado aquí. Me lo han hecho mis compañeros de audiovisuales. Y bueno, pues para los que habéis grabado en el Gate, ¿cuál es el siguiente paso? Pues una vez habéis grabado, lógicamente tendréis que revisar los vídeos. A los que os habéis grabado vosotros, se supone que los revisáis vosotros los vídeos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí es el momento en el que tenéis que ver pues, si os ha convencido el vídeo, si hay algún tipo de errata, y también podéis aprovechar en este momento, aunque esto se supone que debería estar hecho ya en el diseño instruccional, es decir, ya todo esto lo tendremos que tener muy claro, pero es verdad que luego hay muchas cosas que no se nos pasan hasta que no lo vemos en vídeo. Y entonces ahí podemos empezar a recopilar información, por ejemplo, información adicional, o pensar, pues en este vídeo estaría bien añadir algún tipo de recurso extra, o enlaces de interés, o algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que si yo menciono un enlace a una web o a un ejemplo, pues a mí me gusta que el alumno luego, cuando debajo del vídeo, tenga ese enlace, porque le cuesta menos, si no tiene que estar buscándolo. Siempre hay que facilitárselo bastante. Ya digo que es gente que son autónomos, que están por su cuenta, entonces hay que ponérselo fácil. Luego, lo que os comentaba, cuando estamos viendo nuestros propios vídeos, se nos pueden ocurrir ejercicios. O muchas veces ves un vídeo y dices, yo qué sé, este concepto
quiero dejarlo muy claro. Y entonces le vuelves a dar una vuelta y quizás lo pones de otra manera, pues para que el alumno pues, tenga dos maneras de leer lo mismo, pero escrito de otra manera. Entonces es importante. Y luego las erratas o actualizaciones, tanto por si queréis repetir el vídeo, o muchas veces quizás es que os habéis equivocado, habéis grabado un vídeo que os encanta y justo habéis dicho 30 en lugar de 35. Bueno, pues ese momento lo podéis escribir, si no es algo muy, muy importante, lo podéis escribir abajo en plan errata. Cuando digo 30 me refiero a 35. O a mí lo que me pasa mucho al hablar de redes sociales es que yo acabo de grabar un vídeo sobre Facebook y en 2 semanas, cuando se publica el curso, resulta, o incluso cuando estoy revisando el vídeo, resulta que me han cambiado todo. Y ahora, yo qué sé, los mensajes ya no son privados y ahora, o ahora están en otro sitio, se llaman de otra manera. Pues todo eso lo pongo como actualizaciones y lo incluyo en esa información adicional. Entonces, este es el momento en el que podéis aprovechar para hacer todo ese trabajo. Y bueno, pues una vez se sube a YouTube, hay un proceso que ya es que se puede realizar de manera paralela y es el de subtitulado y maquetación. El subtitulado es importante que sepáis que todos los vídeos que hay que subir por un tema de accesibilidad y de exigencias de Miriada X tienen que estar subtitulados. Entonces, lo que haremos es, pues alguien del equipo o cada uno sus propios vídeos, pues tendrá que subtitularlo, lógicamente. Para ello, nosotros en el GATE os ofreceremos un taller en el que la persona encargada o las personas que quieran encargarse de subtitular, pues a través de este programa, iGSub, pues puedan subtitularlo. Luego yo también conozco otro que yo personalmente es el que utilizo, pero ya digo, a nivel personal, se llama Mara y es versión web. Bueno, pues es otra opción. Si queréis utilizarlo, os ponéis en contacto conmigo y os explico cómo funciona. Y así que, como veáis. Pero esto ya digo es importante. Y esto lo podéis hacer a la vez que maquetáis. Porque una de las fases importantes en el MOOC, pues lógicamente es transformar todo eso que habéis escrito, que habéis diseñado, moverlo pues, y crearlo en la propia plataforma dentro de vuestro curso. Pues traducirlo en cuestionarios de evaluación, en contenidos. Y entonces, bueno, pues eso lo podéis hacer de manera paralela al subtitulado. ¿Por qué? Porque el subtitulado realmente vosotros, cuando lo estáis en ese programa generando los subtítulos, finalmente el resultado final se guarda en un archivo .srt que nos lo facilitáis a nosotros en el GATE y con ese archivo ya lo subimos a YouTube. Por eso digo que es totalmente independiente a la parte de maquetación. Pero tiene que estar subtitulado antes de que finalicéis, le deis el visto bueno para que Miriada X os lo revise. Porque lo primero que mira Miriada X son los subtítulos. Y los mira todos, de verdad, todos. Que como os dejéis uno, os lo encuentro. Y bueno, pues el siguiente paso ya final es, lógicamente, la parte de pues cuando hemos sacado el curso, lo damos por visto bueno todo el equipo, avisamos a Miriada X, lógicamente nos cierra la edición y empiezan a revisarlo. Y este es el momento en el que nosotros ya pues, podemos empezar a ir pensando en cómo difundirlo, sobre todo ya una vez nos dan el visto bueno al MOOC, nos dan una fecha, pues lógicamente empezar a difundirlo. Y bueno, antes de que empiece Ana Belén, ya con la parte ya del propio curso, hay un momento también, justo antes de empezar a mover lo que sería o a difundir el MOOC o incluso a que empiece el propio MOOC, es el momento de crear las comunidades de aprendizaje siempre y cuando lo hagamos de manera externa. Con comunidad de aprendizaje me refiero a eso, a ese grupo, a esos estudiantes que giran en torno a una materia y que, pues, lógicamente, van a interactuar dentro del MOOC. Ya digo que la opción más sencilla es simplemente optar por el foro de Miriada X, con sus inconvenientes, pues que se queda cerrado dentro del curso y ya no tiene más vida, dura el tiempo que dure el curso y, bueno, independientemente ya de si nos gusta más o menos el formato foro y sus limitaciones digamos, a la hora de compartir o de interactuar entre estudiantes. Pero si queremos dar un paso más allá, queremos que ese curso esté abierto, ese curso sea una oportunidad incluso para personas que no participan en él, o incluso para investigadores, o incluso para nosotros. Soy un pesado con mi curso, pero vamos, es que claro, lo utilizo yo. Pero bueno, es que, por ejemplo, en el caso de este MOOC, nosotros tenemos una comunidad de aprendizaje. Lleva ya 3 años abierta. Cuando el curso acaba,
los estudiantes siguen interactuando en ella, pero es que lo que ellos escriben ahí es que a mí me aporta pero bastante valor, porque esos contenidos, esos recursos que añaden, pues a veces encuentran pues un manual o novedades sobre Twitter o cómo ser un buen community manager. Bueno, pues todo eso que ellos aportan en esa comunidad, incluso cuando se ha acabado el curso, yo lo vuelvo a reutilizar para las siguientes ediciones, lógicamente mencionándoles, sobre todo porque así ellos se ven que forman parte de las siguientes ediciones y de esta manera también ayudan a los alumnos de siguientes ediciones y luego acaban siendo como una especie de mentores. Yo tengo estudiantes de la primera edición que todavía están participando y ayudando a otros. Entonces, esto solo vamos a conseguir pues eso, con herramientas externas. ¿Cómo? Pues ahora mismo la forma más sencilla es optar por comunidades, por redes sociales. Tenemos dos tipos. Tenemos unas redes más académicas, más enfocadas a la docencia, como es Edmodo. En este caso, Edmodo, pues, el problema que lógicamente tiene menos usuarios y a veces es un poco difícil convencer a la gente para que se cree un nuevo usuario, porque ya estamos cansados de tener en todas las redes sociales y entonces una más solo para un curso, pues a veces nos cuesta. Entonces, tenemos la otra opción. Si no, pues es optar por las típicas redes en las que estamos ya o están la mayoría de los alumnos. Con la ventaja que además en el GATE, no es por hacer publicidad, también damos cursos de Facebook y de Twitter y de Google+. De hecho, en octubre vamos a lanzar dos cursos, uno de Facebook y otro de Twitter. Si vais a apostar por esta filosofía, este modelo de comunidad de aprendizaje, pues es que os viene perfecto, porque si en octubre empezáis a aprender cómo utilizar las redes, os manejáis un poco en noviembre, en diciembre creáis las comunidades y ya el año que viene ya tenéis vuestra comunidad de aprendizaje disponible. De todas formas, aparte de los cursos en octubre, sabéis que nosotros siempre nos podéis pedir un curso, siempre que seáis más de 6 docentes y nos consigáis un aula con internet y ordenadores. Nosotros vamos donde haga falta, os explicamos estas redes y otras que hagan falta también, si las conocemos o si al menos tienen usuarios. Entonces, y nada, pues os dejo con mi compañera Ana Belén, que os contará ya cuando empezamos el MOOC en sí. ¿Las queréis hacer ahora o las hacemos luego todas, como veáis? Vale, pues luego nos preguntáis todo. María, ¿quieres estar de pie o...? Este va cambiando, sí. Sí. Vale. No, estoy aquí bien. Bueno, pues Oriol os ha contado un poco todo el tema relacionado con lo que es la anterioridad a impartir el curso, ¿vale? Imaginaros que ya tenemos diseñado nuestro curso, tenemos grabado los vídeos, tenemos... bueno, pues lo tenemos listo para lanzarlo, ¿no? Pues en primer lugar, lo que tenemos que saber, como hemos comentado y repetimos, porque nos parece muy importante, es que vosotros ya no tenéis el control automático de ese curso, ¿vale? Lo digo y lo reiteramos, porque muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo aquellas personas que tienen una asignatura en Moodle, ese automatismo, ¿no? Ese entro y lo cambio. En este caso no. En este caso, una vez que se lo cedemos a Miriadas y lo revisa, hacemos los cambios oportunos y lo vamos a impartir. Directamente, como dice ahí, bueno, pues directamente el control lo tiene Miriadas. Normalmente funciona bastante bien. Nosotros siempre hay problemillas, algunos enlaces que luego no funcionan, alguna aclaración de alguna tarea en concreto que hay que incluir, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho y lo que recomendamos es escribir a Miriadas. Ahí os dejo la dirección de correo electrónico de Miriadas, que por nuestra parte, pues siempre en ese mismo día o al día siguiente a lo sumo, pues ha contestado y ha hecho las actualizaciones necesarias, ¿vale? En ese sentido funciona bastante bien. Y una vez que vamos a empezar, que empezamos nuestro curso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tareas se espera de nosotros? Bueno, pues como profesores, lo que tenemos que hacer principalmente es encargarnos de la comunicación y del seguimiento del curso, ¿vale? Comunicación, pues dentro de las opciones de comunicación, Miriada X dispone de diversas herramientas, las que nosotros hemos utilizado y funcionan bastante bien, son de forma unidireccional los comunicados, que veremos que son simplemente pues, un tablón de avisos, que nosotros ponemos un mensaje y se lanza a todos nuestros alumnos, ¿vale? Y luego, de forma ya bidireccional, de tal forma que ellos también puedan comunicarse con nosotros, disponemos de los foros. No obstante, nosotros, bueno, pues después de ver un poco cómo eran los foros de Miriadas,
consideramos que no reunían un poco las condiciones que nosotros consideramos adecuadas para, de alguna forma, que se creara esa sensación de comunidad virtual que nosotros siempre habíamos pensado que era muy importante incluir en el MOOC y que sabíamos que iba a enriquecer y le iba a dar un valor añadido a nuestro MOOC, ¿vale? En cuanto a los comunicados, como decíamos, son simplemente un tablón de avisos para dirigirnos a nuestros alumnos. Según está configurado en Miriadas, podemos planificarlos de tal forma que tiene una opción que son plantillas, unas plantillas que nos van a permitir editar esos mensajes para posteriormente enviarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces el inicio de los módulos a lo mejor es un puente o es un domingo o cae o nos pilla como que pilló a Oriol de vacaciones, ¿no? De tal forma que es bastante seguro esta forma de envío y funciona muy bien. ¿Cuántos comunicados podemos enviar a nuestros alumnos? Pues nosotros consideramos que como mínimo tenemos que comunicarnos con ellos en un mensaje de bienvenida al inicio, en el inicio de cada uno de los módulos que tengamos configurados, en la tarea peer-to-peer o tareas que tengamos peer-to-peer, ya veremos por qué, y también alguno de despedida o cierre ya de lo que es el curso. En cuanto al mensaje de bienvenida, es interesante incluir bastante información, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, pensar que este mensaje es de alguna forma lo que le va a servir al alumno para poder llevar un seguimiento correcto del curso, ¿vale? Y en él es importante que no nos dejemos nada, para no estar continuamente enviándoles tampoco comunicados. Nosotros, bueno, pues consideramos que no debe faltar un objetivo general del MOOC, pero lo que es una frase corta, ¿vale? Debemos hablarles de los canales de comunicación, cómo nos vamos a comunicar con ellos y cómo pueden ellos comunicarse con nosotros. En nuestro caso, como habíamos pensado en el foro y también en una comunidad virtual externa, pues también hay que decirles para qué vamos a utilizar ese foro. Nosotros únicamente ese foro de Miriada X lo dejamos para aspectos formales del curso, ¿vale? Y utilizamos una comunidad virtual pues para temas ya más de compartir experiencias, de aportar información y un poco para lo que decimos de crear esa sensación de comunidad. En este caso, tenemos que incluir también un enlace a esa comunidad virtual para que el alumno, en cualquier caso, pueda pedirnos aprobación o pueda participar en esa comunidad virtual, ¿vale? También es importante algunas recomendaciones básicas, ¿vale? Que es interesante. Tenemos que decirles que revisen el calendario, que vayan a ver cuáles son las fechas, que tengan siempre en cuenta esas fechas de apertura y cierre. Que tengan en cuenta también, y nosotros tenemos que saber que muchos de nuestros alumnos son de origen latinoamericano, por lo que los usos horarios son distintos. Si nosotros a lo mejor cerramos una tarea a las 12 de la noche, pues a otro alumno no se le va a cerrar a las 12 de la noche. Y luego tenemos problemas que vienen en el foro o en diferentes sitios sobre que no podía acceder a la plataforma y era hasta ahora, ¿no? ¿Qué puede hacer el alumno? O tener bien controlado ese tema, o bien él puede configurar en su perfil que su uso horario sea el horario español también, para que de alguna forma le apliquen esos horarios. Es importante también comentarles que los vídeos disponen de subtítulos en castellano para aquellos que lo puedan utilizar y que seguramente les vendrán bien. Que completen el nombre, que pongan el nombre completo suyo en el perfil de Miriada X. Una vez que ellos se ingresan en Miriada, muchas veces veréis que tienen usuarios rarísimos. Pues esos usuarios que ellos han puesto son los usuarios que luego aparecerán en sus certificados que pueden solicitar y luego, una vez que se han realizado, estos no se pueden cambiar, ¿vale? Por lo que es importante todas estas cosas decírselas con un poco de tiempo. Comentarles también en las opciones de certificados, aunque nosotros muchas veces derivamos esta serie de cuestiones al soporte de Miriada X, sí que es verdad, bueno, pues que les podemos decir pues simplemente que Miriada X se encarga del tema de los certificados, que ya veréis que es un tema que también les causa bastante inquietud, ¿vale? Y bueno, y el contacto, por lo mismo, en contacto directamente de Miriada para el tema del soporte técnico. Nosotros como profesores nos podemos hacer cargo de los contenidos, que ya no es poco, ya veremos, ¿no? Pero lo que es cuestiones técnicas directamente tienen que dirigirse a ese soporte, ¿vale? Miriada sí que tiene una dirección en la que aparece un contacto que ellos pueden escribir allí. Y bueno, también es importante incluir algunos enlaces, sobre todo el tema de la guía de la asignatura, ¿vale? Esa guía debe estar en 1000 sitios, porque es que los alumnos no la ven. Entonces, si la ponemos en el mensaje de bienvenida, la ponemos en el módulo 0, la ponemos en la comunidad virtual, en 1000 sitios, porque sí que es importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y que se la lean.
Además del comunicado para el mensaje de bienvenida, como decimos, es importante también enviar comunicados a los alumnos en los inicios de los módulos, comentando, bueno, pues que va a empezar el módulo, que va a tratar sobre esto y una vez más, nosotros siempre ponemos el foro, puedes tratar temas formales del curso y te puedes participar en nuestra comunidad virtual a través de este enlace, ¿vale? Y bueno, estos no suelen dar muchos problemas, pero lo que sí que es muy interesante es incluir también algún comunicado relacionado con la tarea o tareas peer-to-peer que vayáis a diseñar, ¿vale? o que queréis impartir en el curso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Oriol os ha comentado un poco en qué consiste la tarea. Sabéis que, bueno, que el alumno, aparte de enviar su documento con su tarea, además él tiene que corregir la tarea de los compañeros que nosotros hayamos asignado. Si hemos dicho 2 o 3, tiene que corregir esas tareas. Y para corregir esas tareas, lo normal es que se le proporcione una rúbrica de tal forma que permita un poco, que sea una evaluación un poco objetiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta tarea pues tiene muchas fases, es un poco compleja, lleva asociado algunos más documentos, por lo que sí yo creo que es interesante que les escribamos y les comentemos, pongamos en muchos sitios y lo más claramente posible, porque ya os digo que es el elemento que más confusión hay, que más mensajes en los foros y en las comunidades suscita y que siempre hay problemas. Hay problemas por diferentes causas. Por ejemplo, nosotros, en el MOOC que hicimos de herramienta 2.0 para el docente, pues pensamos que era una buena idea poner la tarea peer-to-peer en el segundo módulo, por aquello de que fueran trabajando. Pero claro, la tarea incluía actividades del primer módulo, del segundo, del tercero y del cuarto. Pero los alumnos, muy aventajados algunos, lo hicieron ya. Nosotros también pues ya vamos aprendiendo sobre la marcha. Pues ¿qué pasó? Que esas tareas que subieron eran imposibles de actualizar, ya no podían volver a mandarlas. De tal forma que bueno, pues se quejan porque han subido un documento, no vale, ellos se han seguido trabajando y no funciona, etcétera, ¿no? Hay veces también que nosotros les ponemos una fecha, hay que ponerles una fecha tope, ¿no? Esa fecha tope para enviar ese documento, pues dependiendo del uso horario, pues hay algunos que la mandan en el uso correcto y otros que no, y no funciona. Y además, lo que pasa a veces es que se generan picos en el sistema de Myriad X y en nuestro caso, por ejemplo, pues ese mismo momento no funcionó. No funcionó justo a la última hora, esa misma noche no funciona, con lo cual nosotros sí que pudimos arreglarlo. Myriad X está abierta a posibles soluciones de cualquier tema, pero vamos, quiero decir que surgen problemillas de este tipo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que nosotros configuramos la tarea para que complemente o tengan que evaluar 2 tareas de compañeros, pero solo les llega una. Y existen pues ciertas cosillas que tenemos que por lo menos prever o estar pendiente, saber que pueden pasar, ¿vale? Algunas cosillas también, por ejemplo, pues si los envían archivos muy grandes, no les va a permitir enviar archivos mayores de 5 megas, ¿vale? Ni los nombres tampoco, con que tengan más de 30 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, todas estas cosas sí que generan pues, ciertos problemillas. Nosotros, para intentar un poco tener cierto control sobre el tema, sí que alojamos algunos materiales como la plantilla para realizar esa tarea peer-to-peer y las rúbricas de los compañeros para poder evaluarlos, las alojamos en externo, lo alojamos en Google Drive, de tal forma que, bueno, si había cualquier cambio de última hora, nosotros pudiéramos tener ese control rápido para poder cambiarlo o poner lo que fuera, ¿no? Teniendo esa carpeta ahí que pues, nosotros pudiéramos publicar contenido. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero esto es la imagen de cómo están configurados los comunicados en Myriadas, ¿vale? Abajo veréis que bueno, son las plantillas de correos, de tal forma, como decía, que vosotros podéis editar esos correos de bienvenida, de inicio del módulo, para ir haciendo pues, con cierta tranquilidad, ¿vale? Y una vez que los tenemos editados, aparecen en la parte de arriba, de tal forma que en el momento que nosotros queramos lanzarlo, ya sea un domingo por la noche o un puente, solamente tenemos que entrar a ese acceso, ¿vale? Y directamente acceder. Vale, no os he comentado antes, que me acabo de acordar, que también comentamos en el mensaje de bienvenida que Myriad X dispone de aplicación de una app para iOS y otra para Android, lo cual, bueno, pues es muy interesante comunicárselo a los alumnos, porque como muchas veces decíamos, pues a lo mejor están ahí esperando el autobús, están siguiendo el curso, o nosotros como profesores no tenemos un ordenador en ese momento para poder hacerlo, ¿vale?
¿Qué pasa con los foros de Miriadas? Pues los foros de Miriadas, en principio, o en primer lugar, hasta ahora que yo sepa, son obligatorios, ¿vale? Por lo menos el curso, el MOOC, tiene que tener un foro. Y bueno, ese foro, aunque nosotros desde el primer momento recalcamos que, bueno, en nuestro caso pensábamos que era buena idea dejarlo para aspectos formales, para de esa forma utilizar y crear esa sensación de comunidad en la comunidad virtual, sí que es verdad que son un poco caóticos. ¿Caóticos por qué? Porque a los alumnos les va a permitir abrir diferentes hilos de conversación con los mismos temas, en un mismo hilo hay temas diversos, por lo que el seguimiento se hace un poco complicado. Sabemos o recomendamos que sí que es verdad que no hay que entrar a ver cada uno de los mensajes, puesto que hablamos, en nuestro caso a lo mejor había 5.000 alumnos inscritos y aunque no fueran muchos, aunque fuera un porcentaje pequeño de alumnos, ya suponían mucho trabajo. No obstante, nosotros siempre echábamos un vistazo por encima, porque sí que es verdad que hay correos que sí que van dirigidos a nosotros, correos que algo, pues como decía Pedro, de que algo no funciona o cómo me vas a evaluar, correos de ese tipo, y hay otros correos que simplemente pues eran comentarios de los alumnos y que otros alumnos colaboradores pues entraban a ayudar, ¿no? Siempre hay personas que les encanta, que están ahí ayudando a los demás y desde luego nos ayudan y nosotros consideramos que hay que reforzarles y hay que cuidarlos para que nos sigan ayudando en el transcurso del curso, ¿no? Como decía, en nuestro caso, pues eso, vuelvo a comentar, queríamos que se creara esa sensación de comunidad. Pensamos que no solo los contenidos eran parte del MOOC y además queríamos que las personas que se inscribieran en nuestro curso, que formaran parte, de alguna forma, también formaran parte de la experiencia, se implicaran, ¿vale? Por lo que yo creo que también estaban mucho más motivados a seguirnos. Nosotros optamos por utilizar Google+. Bueno, pues conocíamos un poco cómo funcionaba, nos parecía muy visual, nos gustaba y funcionó bastante bien. Y en el caso, como un poco ha comentado Oriol, si nosotros nos hemos planteado abrir un canal de comunicación externo a Miriada X, pues tenemos que saber pues, que lo primero lo tenemos que configurar, tenemos que crear ese espacio. En este caso teníamos que crear categorías, nosotros creamos una categoría por cada uno de los módulos, de tal forma que las aportaciones estuvieran un poco organizadas y aquello fuera de más fácil seguimiento, ¿no? Además, también hay que administrar los miembros. Podemos decidir, bueno, queremos que sea pública, que entre cualquier persona a la comunidad, no nos importa, y si le gusta el tema, pues adelante, ¿no? O en otro caso, queremos que sea privada, ¿vale? En nuestro caso era privada. De tal forma que lo que teníamos que hacer era, teníamos un enlace, a través de ese enlace, el alumno nos lo enviaba, nos solicitaba la aprobación, nosotros se la dábamos y ella era participada en la comunidad. Digamos que a finales de junio teníamos unos 2.500 personas en esa comunidad, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues sí que es verdad que al principio resulta un poco tedioso estar dando aprobaciones, porque encima me parece que la última versión de Google Plus prácticamente había que apretar el botón uno a uno, ¿no? Para ir aprobando uno a uno. Pero sí que es verdad que nosotros éramos 3 profesoras, esto se puede hacer vía móvil y era muy sencillo, simplemente con un clic les ibas dando, ¿no? Y así, bueno, pues nosotros teníamos ahí ya nuestra comunidad que día a día iba creciendo. Pues eso, había que informar, nosotros informamos en los inicios de los módulos, en el mensaje de bienvenida, en los foros que la gente, claro, pues aunque nosotros decimos una y otra vez que el foro de Miriada X lo queríamos dedicar a aspectos formales, pues la gente también pues, utiliza ese espacio pues, para compartir experiencias, etcétera, y también a través de ahí íbamos derivándolos poniendo el enlace, informándoles, etcétera, a la comunidad. Y bueno, y también hay que tener en cuenta y ser previsores que bueno, a la hora de tener una comunidad externa, pues tenemos que contar con información y tenemos que dinamizarla, ¿no? Tenemos que presentar el curso, tenemos que presentar los módulos, tenemos que tener previsto una serie de documentación o enlaces interesantes sobre la materia para poder lanzarlos a través de la comunidad. Tenemos que entrar y aprobar y reforzar a esos alumnos que van creando esa comunidad, ¿vale? Por lo menos hasta que se van soltando y luego poco a poco pues sí que es verdad que entre ellos se gestionaba fenomenal. Y bueno, y por último también es verdad que hay que estar un poco pendiente de los mensajes que no son adecuados o que no tienen que ver con el tema, más que nada porque si los dejamos, pues la gente también deja de acceder, ¿no? Si ve que la comunidad pues ya no estamos hablando de herramientas 2.0, sino, pues no lo sé, de cualquier cosa, pues deja de entrar.
Un poco más sobre lo mismo, ¿por qué nosotros decidimos que queríamos tener una red social? ¿Qué nos aportaba? Pues como lo que os vengo diciendo, ¿no? Aportaba sobre todo una construcción colectiva, ¿vale? La información que se generó, desde luego, la originamos nosotros con pequeños mensajes, pero fue creada por ellos. Y además fueron uno de los elementos que más satisfacción tuvieron la gente que impartió o que recibió el MOOC, ¿vale? Estaban bastante contentos. Además es un espacio independiente. Esto que es Miriada acaba el curso. Los alumnos no pueden volver a entrar a comunicarse y este espacio está abierto. Eso es un espacio para ellos que después de que acabe el curso, de hecho siguen solicitándonos aprobaciones para entrar, siguen compartiendo información y es un espacio creado para ese fin, ¿no? Y además con la idea de que las nuevas ediciones volvamos a generar o vamos a poner visible esa misma comunidad, que se vayan acumulando toda esa información con las experiencias educativas que se han ido creando además, ¿no? Y bueno, pues lo que decíamos es tiene un valor añadido, es una extensión al curso y sobre todo también el reconocimiento o los propios compañeros, el hecho de poder reconocer o dar el +1 a comentarios de los demás, pues quieras o no, pero se nota que les gustaba, ¿no? Esta es la imagen de la comunidad virtual de Google+. Vemos que aparecen a la izquierda lo que es las categorías de cada uno de los módulos y bueno, simplemente pues para que veáis, es muy visual. Por eso la utilizamos, es bastante visual, es muy fácil de utilizar, simplemente sí que es verdad que es necesario que dispongan de un correo de Gmail para poder utilizarla y bueno, también una de las cosas y cuestiones importantes es que tenía acceso vía móvil, lo que nosotros nos daba cierta independencia para poder hacerlo en el momento oportuno. Además de la comunicación, de poder comunicarnos o fomentar esa comunicación con los alumnos, es importante que llevemos a cabo un poco el seguimiento del curso, ¿vale? Somos conscientes de que en un MOOC pueden apuntarse o inscribirse muchísimas personas, ¿vale? Pues, y realmente no se puede llevar un ritmo o un seguimiento tan personalizado de una a una, pero sí que es verdad que Miriada X te ofrece la posibilidad de, si necesitas ver a un alumno, lo puedes encontrar, o sea, con su perfil puedes acceder, porque hay alumnos que a veces te decían, no sé si he subido bien la tarea. Pues bueno, muchas veces si podías, entraba, le buscabas y le decías, oye que no, o oye que sí. Y bueno, pues esa misma retroalimentación que nosotros le daban, pues a ellos les valía para saber un poco que estábamos ahí pendientes. Además, Miriadas te ofrece una pequeña estadística. Los alumnos cuando se inscriben tienen que rellenar una encuesta con unos datos demográficos básicos del perfil, bueno, de perfiles, que es la edad, el país, el género, etcétera, ¿vale? Y esto, bueno, pues también nos puede servir si queremos hacer estudios posteriores. Lo que pasa, sí que os advierto, es que estos datos, yo creo que el otro día más o menos miré, y cerca del 60% de las personas no lo cumplimentan, con lo cual tenemos un segmento de la población muy pequeño que lo ha cumplimentado. Si realmente para posteriores informes que os pueden solicitar es importante, os recomiendo que lancéis una encuesta o en Miriada X o bien fuera de Miriada X, como pueden ser, como decía Oriol, los formularios de Google, y directamente ahí preguntéis lo que queráis, ¿vale? Porque aquí directamente vais a tener una información, pues bueno, si hablamos de ese, no sé, 15% de 5.000 personas, son muchas personas, pero no tenéis a las 5.000 personas, ¿vale? Mira, primero voy a enseñaros este. Así son las estadísticas que proporciona Miriada X, ¿vale? Lo importante que quiero que sepáis, sobre todo, es que las estadísticas son en tiempo real. Esto es, en cuanto te metes, cuando te estás metiendo a ver las estadísticas, vas a ver lo que ocurre hoy, pero no lo que ocurre mañana, lo que ocurrió ayer y antes de ayer. Por lo que si necesitáis tener ese seguimiento o ese informe continuado, es importante que os exportéis, tienen la posibilidad de exportarlas a CSV, de que os vayáis exportando esas estadísticas, ¿vale? Porque si no, tendréis información del momento, pero no de lo de atrás, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver pues, las personas que se han matriculado, que ya os digo, en nuestro caso se matricularon muchísimas, pero iniciaron el curso a la mitad. O sea, con eso a nosotros nos pareció que no iban a ser tantos, pero hay que contar, o sea, se matriculan, van viendo mucho, pero realmente, a la hora de la verdad, luego lo que es iniciar el curso no lo inician mucho. Y bueno, os da unas estadísticas de cuándo iniciaron el curso, cada uno de los módulos, cuántos han finalizado el módulo y cuántos han finalizado el 100%. El 100% es que han hecho hasta la tarea peer-to-peer y han corregido las tareas de sus compañeros.
Esperad, perdón. Ay, Oriol, ¿cómo vuelvo atrás? Una vez que acaba el curso, nosotros ya hemos hecho la dinamización, hemos hecho el seguimiento y ahora acaba el curso, ¿vale? La fecha tope. Que ya os digo, por ejemplo, en nuestro caso, por si os sirve de algo, nosotros la tuvimos que ampliar, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, cuando llega la fecha tope, pues ¿qué podemos hacer? Mandar un mensaje, un comunicado, mandamos un mensaje de un comunicado de despedida, de agradecimiento, de cierre. A su vez, nosotros nos lanzamos, hicimos un vídeo también de agradecimiento y lo incluimos por aquello de que nos pareciera un poco más cercano. Podemos realizar encuestas de satisfacción, no solo encuestas demográficas, sino nosotros queremos saber la opinión que han tenido nuestros estudiantes o nuestros alumnos sobre nuestro MOOC y cómo podemos mejorarlos para posibles ediciones. Bueno, pues aquí también, en el momento de finalizar el MOOC, es el momento de hacerlo, ¿vale? Podemos hacerlo a través de la encuesta de Miriada X o bien, como decíamos, a través de un formulario de Google, que bueno, pues también nos da muchas opciones y el hecho de tenerlo fuera tiene sus ventajas, ¿vale? Y bueno, y también quería deciros que aunque tengamos esas estadísticas, nosotros preguntamos a Miriadas y alguna estadística más también nos dio. Por ejemplo, en el otro caso, las estadísticas básicas te dicen las personas que han superado el 100% del curso, pero no te dice aquellas que han llegado al certificado de participación o seguimiento, que son las que han pasado al 75%. O si queréis saber también, las personas que han solicitado ese certificado de superación, que, bueno, pues que sí que tiene un precio, ¿no? Y que queréis saberlo. Todo eso, nosotros desde luego el contacto con Miriadas fue muy bueno y aunque tuvimos problemas muchísimos, continuamente yo creo que a la semana 3 o 4 mensajes a Miriadas nos faltaban, o sea que siempre, pero bueno, normalmente contestaban bastante rápido. Falta una. Esta, vale. Y bueno, por último, algunas valoraciones personales que pues por finalizar un poco. Sí que es verdad que realizar un MOOC lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo sobre todo en la fase de impartición, perdóname, en la fase de diseño. Diseñar el curso, ¿vale? Realizar los vídeos, realizar los subtítulos, tiene bastante trabajo. La fase de impartición es muchísimo más llevadera. Está todo hecho, solo tenemos que acompañar a los alumnos para ver que todo va bien y estar pendientes un poco de lo que pasa. Hay un poco más de actividad en los inicios de los módulos, claro, nosotros tenemos que mandar el mensaje, tenemos que estar pendientes de que todo va bien, de que no tengan algún error en un cuestionario, que es que, como decía, es que te lo van a encontrar, porque es que siempre lo encuentran, todo ese tipo de cosas, de no olvidarnos de ellos y, bueno, y si hay algún mensaje un poco, podemos llamarlo de crítica o que no por lo menos no de aprobación, pues tampoco pasa nada. Cualquiera de esos mensajes hay que reconducirlos. Nosotros, muy positivamente, les animamos a incluirlo en nuestras próximas mejoras y si hay alguna, por ejemplo, en nuestro caso, alguna herramienta que no habíamos incluido, no pasa nada. Lo unimos a nuestra comunidad virtual para que todos los compañeros puedan verlo y entre todos construimos un mejor curso, ¿no? Y bueno, sobre todo también lo que decíamos, disfrutar de la experiencia, porque bueno, después de hacer tanto trabajo, normalmente estos alumnos son muy agradecidos. Y la verdad es que una vez que acaba el curso, mensajes de agradecimiento muchísimos, ¿no? Y bueno, pues un poco es la idea con la que quiero que sí que se trabaja, pero también es verdad que te das cuenta de que, bueno, de que has lanzado un MOOC a muchísimas personas. Y nada más, muchas gracias. Espera, un momento, te paso el micrófono y así... Pues... Nada, felicitar al equipo que ha sido magnífica la presentación y quería consultar sobre cuando se está subtitulando los vídeos, se subtitula, nosotros somos en inglés, se subtitula en inglés, ¿se subtitula también en español? Es pregunta, que no lo sé. No estoy seguro, pero me imagino que solo hará falta en inglés. Pero oye, si lo subtituláis en castellano mejor, así más gente lo podrá ver. Pero vamos, me imagino que hará falta solo en inglés. No sé si alguien puede... ¿Raquel? No, eso sí, no, me refiero que si es obligatorio por la... si en Miriada X es obligado. Yo creo que obligado solo en un idioma, eso seguro. Y lo otro, pues mejor, si podéis. Quería consultaros los certificados de participación, ¿qué coste tienen? Porque yo he mirado otras plataformas, son del 30 a 40 euros, una cosa así. Sí, por ahí. Sí, el otro no tiene. Perdón, es verdad, me equivoco, el de superación, sí. No sé si se oye, sí. Una cosa que quería aclarar. Bueno,
Lo primero que queremos deciros es que estéis tranquilos, que es muchísimo trabajo, pero que la intención que tenemos es acompañaros en todo el proceso. Entonces, desde mañana ya vais a recibir un correo donde, bueno, aparte de mandaros la documentación de hoy, ya os vamos a pedir cierto compromiso de calendario para que nos mandéis un calendario que, como ha comentado esta mañana Juan Manuel, es de cierto obligatorio cumplimiento porque hay que calendarizar y planificar la producción audiovisual, sobre todo, que va a hacer el GATE en muy poco tiempo del que disponemos. Luego, os vamos a acompañar en todo momento. Quiere decir que, de momento, el contacto con Miriadas os lo vamos a llevar nosotros directamente. La formación con la plataforma para subir los cursos, Miriadas directamente abre el espacio, os facilita el usuario, pero os vamos a ayudar en todo eso. En rotular los vídeos también. Quien lo quiera hacer de manera independiente, bueno, pues nos quitará trabajo, ¿no? Pero que en todo momento, en todos estos pasos que hay que dar, los vamos a hacer. Entonces, me gustaría presentaros que están al fondo. Bueno, Almudena y Reyes son las personas que ya habéis recibido un correo que van a acompañaros en todo. Almudena, no se te ve. Que ella vais dirigiendo todas las preguntas y todas las cuestiones que vayáis teniendo, tanto Almudena como Reyes. Mercedes, que está a su lado, es quien nos va a tramitar los contratos con Miriadas, quien va a ir facilitándole a Miriadas las fechas en las que se van a abrir los cursos, quien va a hacer luego los certificados de participación que os dará la universidad, quien va a hacer todo lo que es la gestión económica que conlleva el MOOC y demás. Y luego aquí en primera fila están Alejandro y Néstor, que se acaban de incorporar a Innovación Educativa. Levantaros para que ellos son quienes nos van a ayudar en toda la parte técnica, junto con Ramiro, que está allí al fondo, y que también os van a ayudar en todo lo que es lo que necesitéis para subtitular los vídeos. Os lo podemos hacer o os lo podéis hacer. En lo que es subir el curso a Miriadas, en toda esa parte ellos van a estar para bien o hacéroslo o por lo menos ayudaros en todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, primero agradecer la presentación, la verdad que ha aclarado bastantes temas. Simplemente por confirmar, nosotros tenemos que hacer la guía simplemente por confirmar y saber los tiempos que con los cuales tenemos que trabajar. Si no entendí mal, la convocatoria decía el 30 de noviembre, fecha límite. Pero habías comentado algo, me parece, de diciembre. No sé si es que podemos irnos más o menos. En realidad no. Vale, es el 30 de noviembre, ¿no? En realidad es por un tema... Bien, el 30 de noviembre entiendo que el curso tiene que estar a disposición de Miriada X para aprobarlo. Sí. Ese es el tiempo. Eso vale. no quiere decir que se vaya a impartir en ese momento. Se impartirá a partir de enero, seguro. Es dejarlo listo para que Miriada X nos diga lo que nos tenga que decir ahora en caso de que no esté correcto. Lo que urge es que diseñéis el curso, hagáis toda la estructura, todo lo que se os ha comentado esta mañana, inmediatamente digáis, bueno, ya estaríamos listos para empezar a grabar. Los vídeos. Y en ese momento ya nos decís las fechas. Lo que pasa es que os pedimos ya, desde mañana, en una semana, que nos digáis esas fechas, con lo cual tenéis que trabajarlo en estos días para facilitarnos ese calendario. Después del vídeo, una vez que tenemos el vídeo, si no entendí mal, y eso es lo que quería confirmar, los subtítulos los tenemos que hacer nosotros. Sería lo ideal. Si no podéis, si no queréis manejar, Oriol ha comentado que podéis aprender a manejar estas herramientas para el subtitulado, se lo pedís al GATE. En caso de que no podáis o no tal, nos lo decís y lo haríamos nosotros. Vale. Nos gustaría que fuerais un poco independientes, más que nada porque si no nosotros podemos colapsar, ya veríamos cómo lo resolvemos, pero sí que queremos y sabemos que mucha gente no va a tener tiempo para todo esto porque nosotros también estamos apretando en tiempo. Entonces hemos puesto todos los recursos que podemos en personas, si hay que poner más también pues lo pregunto simplemente para intentar organizarnos nosotros como grupo y ver hasta dónde podemos llegar, al fin y al cabo, ¿no? La otra tarea es subirlo a Miriada. Nosotros hemos trabajado con Moodle y sabemos que dependiendo de lo estándar que sea, a veces es fácil subir todo, pero a veces lleva un montón de tiempo. Temas de test, temas de vídeo, eso claro. A nosotros, en principio lo deberíamos hacer nosotros, aunque... Lo podemos hacer nosotros. O sea, Miriadas nos ha facilitado una serie de usuarios y demás para que podamos haceroslo nosotros. Pero en cualquier caso el profesor va a tener que entrar en uno u otro momento. Claro. Pero que os podemos hacer ese trabajo también, sí. Vale.
Gracias. Nosotros pediríamos también un poco que todo aquello que podáis asumir vosotros, pues os agradeceríamos que lo intentaseis asumir, ¿no? Porque son bastantes cursos y aunque, bueno, como ha dicho Raquel, es que podemos entrar en colapso rápidamente si todo lo delegáis, ¿no? Entonces os pediríamos ese interés por vuestra parte, ese esfuerzo de hacerlo, y si vais teniendo problemas, pues irnos un poco derivando del trabajo, ¿vale? Sí, lo mismo, si en el momento de empezar a subir los cursos y maquetar en la plataforma, queréis una mañana venir ahí y os explicamos cómo se hace, porque lo queréis hacer vosotros, eso ya lo iremos viendo a medida un poco de adaptarnos a cada curso, lo que necesite y cómo estén de tiempo. Vale, por aquí un par de preguntas. Primero, agradeceros el día de hoy, toda la información que nos habéis proporcionado. Y segundo, continuando con la pregunta del compañero, quiere decirse que el 30 de noviembre tenemos que tener todo hecho, que las grabaciones, por ejemplo, deberían ser en septiembre y octubre o algo por el estilo, y todo subido también en la plataforma. O sea, que cuando decíamos hasta final de año, no era final de año realmente. Todo hecho, subido a la plataforma, se podría contar con diciembre, pero vamos, la idea es que nosotros tenemos que dar los cursos por terminados en esa fecha, porque es la única manera, es un tema administrativo de aquí, o sea, la única manera que tenemos de imputar esto a presupuesto de este año es que esté acabado en esas fechas. Sí, sí, es más que nada para tenerlo en cuenta dentro de la planificación de cada uno. Y la tercera pregunta que tenía era relacionada con temas formales de la convocatoria. ¿Sería posible modificar las propuestas que se han enviado? Porque nos hemos dado cuenta de que hay compañeros que se han quedado fuera y no sabía si era posible modificarlo. No, es que esto se evalúa por un grupo y se evalúan tal cual se han presentado. Sí nos ha pasado, y esto pasará, que a lo mejor alguno de los miembros que inicialmente iba a participar en el proyecto pues ha sido baja. En ese caso nos lo tenéis que notificar, que se da de baja tal miembro que estaba en el proyecto, y nos tenéis que volver a hacer la redistribución económica en base a esta baja. Ahora no, es que se evalúan en esas condiciones, entonces a partir de ahí ya no podemos, se evalúan y se aprueban con esas características. Hola, yo quería preguntar a los tres que yo he oído hablar, que son Oriol, Ana y Pedro, ¿cuánto tiempo tardaron ellos en hacer su MOOC desde cero? Yo te voy a ser sincera, ¿vale? Nosotros, es verdad que no nos dedicamos exclusivamente a eso, trabajamos en el GATE, pero estuvimos un año, o sea, grabando nuestros vídeos, pero también es verdad porque no había una prioridad. O sea, nosotros teníamos todo el tiempo del mundo, entonces, claro, no teníamos esa prisa. Bueno, ¿cuál de nuestros MOOCs? Porque el primero, cuando hicimos un IMOOC, nosotros, desde que nos pusimos ya oficialmente, ya teníamos plataforma y todo esto, esto es septiembre, nosotros lanzamos el curso a finales de octubre. Entonces estuvimos, en aquella época sí, es decir, lo que teníamos en aquella época, que por cierto hoy ya huele un poco, pero que hoy lo vemos y nos sonreímos un poco diciendo que lo que hacíamos, ¿no? Pero bueno, tardamos un mes y pico en hacerlo. Sí, todo eso. Efectivamente, es un mes y un poco. Ya digo, empezábamos, vamos a decir, con el curso el 1 de septiembre y el 17 de octubre o algo así estábamos inaugurándolo en la Menéndez Pelayo. Pues el equipo en aquel momento, vamos a decir que los académicos que estábamos dirigiendo aquello, que no estábamos directamente produciendo, solamente íbamos a las grabaciones para que nos grabaran o hacíamos alguna cosa, éramos unas 3 personas. Y luego, en cuanto a soporte y ayuda, ese estaba financiado en aquel momento por el Banco Santander, en cuanto a soporte y ayuda teníamos a 2 de tecnología con la plataforma, creándola y demás, adaptándola, y unas 2 personas también en la parte de producción audiovisual. Una cosa que no se ha dicho, pero que también queríamos indicaros, es que a todos los cursos, a medida que antes de mandarlos nosotros, antes de que el contrato, ponerlo en marcha y demás, sí que les vamos a supervisar en que estén
con unos mínimos de calidad, que estén completos. Aparte del filtro que luego pasará a Miriadas, nosotros vamos a pasar otro, con lo cual pues también os avisaremos de cualquier cosa que detectemos. En el periodo de seguimiento también vamos a de alguna manera supervisar que el curso esté siempre bien atendido y demás, y os haremos cierto seguimiento de eso para garantizar un poco la oferta global de la universidad. Bueno, contestándote, yo me lo hice todo solo. Soy muy friki y lo hice en mi tiempo libre, entonces, y le dediqué mucho tiempo, quiero decir, de fuera del trabajo, menos las grabaciones. El curso ya lo tenía montado porque yo lo había hecho de manera presencial, entonces realmente fue más o menos adaptarlo. Pero cuenta que menos las grabaciones, la edición me la hice yo, los subtítulos me los hice de 70 vídeos y todos los contenidos y los subí todo a Mirada X, y es unos 2 meses como mucho. Así, contando verano. El contenido lo tenía, pero no tenía los vídeos, que decir, lo tuve que estructurar un poco y hacer el diseño, pero bueno, sí, más o menos el contenido ya estaba muy pensado lo que iba a ir, eso sí, que eso es importante. Eso. Yo tenía varias preguntas. Primero, ¿será posible que dispongamos de alguna base de datos de imágenes y música para poder utilizarlo? O que nos... en la cual podemos acceder libremente para poder coger imágenes y música que nos pueda, y sin derechos de autor. Vale. En caso de que necesitamos una autorización de algo especial de alguien, supongo que es posible conseguir que la universidad como tal pida este material, la autorización para su uso. Vosotros lo que sí que vais a firmar es que todo el material, bueno, ya de hecho ya habéis visto el documento que habrá que firmar, que iba en la convocatoria, es que todo el material, o bien tenéis la propiedad intelectual o bien tenéis cedidos derechos o permisos. Eso corre a cargo del profesor. El profesor es el que firma esto. Vale. Y un modelo de esa el que teníamos en OpenCourseware más o menos viene a ser eso, que tenemos en el portal. Vale. Otra cosa, ¿es posible de alguna forma exportar cosas de Moodle a Miriadas? Lo único, los cuestionarios se supone que se pueden exportar. Bueno, se supone, yo lo he probado y mejor hazlos de cero. Pero bueno, algunos quizás si son tipo verdadero o falso o de una opción, sí, eso se supone que se exportan sin problemas. El resto, bueno, es que solo tiene esas opciones. Entonces, claro, a la que ya metas una imagen en el enunciado que tengas de Moodle, ya no vale para Miriada X, o en el momento en el que tenga alguna característica específica, tampoco te va a valer. Entonces, pero como XML se supone que se puede exportar. Bueno, pero eso no como exportar. Claro, eso ya desde cero. Sí. Toma, Luis. Que incluso para las cuestiones, las preguntas, imaginaos que lo tenéis en un documento en Word, pues lo que haríamos todos, copiar y pegar no funciona. Hay que transcribirlo a mano. O sea, que lleva un trabajo también en lo que son las preguntas, los tipo test. Una cosa, cuidado, esta mañana Pedro ha insistido y volvemos a insistir, mucho cuidado con poner mucho enlace a webs o a otras webs, porque el problema que tenemos con eso luego es de sostenibilidad. Esas webs de repente desaparecen y esos enlaces se rompen y en muchos casos esto significa volver a producir un material. Entonces, siempre mucho cuidado con los enlaces externos, en ponerlos o referenciarlos dentro de un vídeo, que luego significaría volver a hacer el vídeo, poner notas de error y erratas. Entonces, siempre con eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Y preguntas calculadas, hay alguna forma de introducirlas en Miriadas, como similar a lo que tiene Moodle? No. Vale. O sea, de eso de hacer un cálculo para que a cada alumno le salga unos valores distintos y por tanto tengan que tener un resultado distinto, entonces no sea fácil copiarse. No, eso no, seguramente. Vale. Otra cosa es, ¿hay algún tipo de formato institucional que tengan que tener los vídeos para dar una homogeneidad a todos? Bueno, el GATE ha elaborado la cabecera y la mosca. Las presentaciones de PowerPoint os haremos llegar la plantilla que nos han elaborado en diseño gráfico y
poco más. Hombre, lo ideal sería que todos acudierais al GATE a grabar por garantizar al máximo la calidad y la homogeneidad de los vídeos. Bueno, también si no vamos os quitamos trabajo. ¿No? También, sí, está claro. Pero... decir, bueno, en tu caso es que tienes mucha experiencia en eso. O sea, y para Pedro quería hacerle dos preguntas. Es una, si nos puedes decir algo de cuál va a ser el futuro de los OCW, y te hago la siguiente para no intervenir más, que estoy acaparando mucho tiempo. Creo que no has mencionado la plataforma edX. ¿Hay algún motivo? ¿Cuál es el futuro de los Open Courseware? Bueno, son productos diferentes. Los Open Courseware yo creo que siguen teniendo su razón de ser y siguen existiendo. Son digamos, un escaparate público de lo que pasa dentro de las universidades. No son estrictamente un producto orientado a la formación, no pretenden ser eso, ¿no? Pero sí un repositorio de contenidos abiertos. Y de hecho, esa puede ser una de las fuentes que son citables y que en la medida en que las universidades mantienen sus proyectos tienen esa estabilidad que se busca cuando citas una fuente dentro de un MOOC. Sí que he citado edX, quizá no le he hecho demasiado hincapié, cuando decía que había 3 modelos en el mundo de los MOOCs, ¿no? El modelo Udacity, orientado a empresas, el modelo Coursera, orientado a las universidades para que publiquen sus contenidos, y el modelo edX, que estaba, digamos que era el modelo más abierto, el que no solamente te permitía participar en el consorcio pagando una cuota como si fuera el modelo Coursera, sino también que te podías descargar la plataforma para poder instalarla. Aquí, creo recordar que aquí en la Politécnica ha habido experiencias de utilización de edX, ¿no? Y alguna universidad más en Madrid y en Cataluña también forman parte del consorcio de edX, ¿no? Y existe, es un consorcio potente que tiene detrás pues, a el MIT y a Harvard, que son 2 de las más importantes que hay. Hola, has mencionado PowerPoint. Quiero decir, yo no uso Windows, entonces ¿hay algún problema por utilizar otro LibreOffice? ¿O no va a ser posible usar LibreOffice? Sí, al final luego lo que se subirá será un PDF. Ya, pero me refiero luego, no hay ningún problema de que el formato sea incompatible luego a la hora de crear el vídeo, el que se entregue la documentación en ODT, o sí hay un problema. Claro, la presentación. Claro, pero como sale en el Chroma, se supone lo que tú... Vale, y otra cosa, en nuestro caso estábamos pensando utilizar tabletas digitalizadoras para al mismo tiempo que se va explicando, ir dibujando una serie de... No hay problema. Claro, el problema es que tenemos, como siempre, cada persona es un mundo, entonces hay uno que dibuja con la tableta digitalizadora con muchísima mano, y luego estoy yo, que soy más torpe, y tengo un sistema que funciona con un papel, un boli y un Bluetooth. ¿Habrá posibilidad de usar? ¿Crees que será mucho problema? A ver, yo no soy de audiovisuales directamente, entonces sí. Un poco, pero ponte en contacto con ellos y alguna solución te encuentran seguro. Sí, o sea, salirse a la pantalla. Algo haremos. Vale, ya está. Pero ven pronto porque para tener tiempo... Ya, no, si yo que... Vale. Gracias. Ya me perdí. Bueno, buenos días. Quería hacer una pregunta. Por lo que he entendido al final, el curso de verdad no se va a impartir hasta el 2017. O sea, que lo que estamos hablando es de hacer el material. O sea, las fechas que habíamos previsto cuando presentamos la documentación, lógicamente no las vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Las 8 semanas. El curso tiene que estar elaborado y producido antes del 30 de noviembre. Y luego esto lleva otro proceso, que es que hay que enviar esto a Miriadas, hay que enviar los contratos, todo eso, y las fechas que vosotros propongáis para la apertura de los cursos. Entonces, es imposible que los cursos empiecen antes de enero. Claro. Aunque los empecemos a mandar ya, la idea que teníamos era globalmente empezar a ofertarlos
proponiendo fechas a partir de enero. Y luego lo que he visto por las presentaciones que hemos hecho, que es totalmente distinto de lo que por lo menos yo me había hecho la idea, es que es una formación cerrada, o sea que no, salvo precisamente has estado explicando, entre comillas, los trucos para hacerla abierta, pero a mí me ha sorprendido porque yo estaba, o sea, no lo había hecho nunca. Ver, o sea, es para los que se matriculan en Miriadas, pero está abierto a que se matriculen. Ya no, lo que me refiero es que no, el profesor no puede actualizar contenidos ni cambiar. Lo de los enlaces, por ejemplo, que habéis dicho, o sea, nuestra idea era meter muchos enlaces para hacer dinámico el curso. Por lo que estáis diciendo, o sea, no imposible, pero digamos es justo lo contrario del enfoque de curso que queríamos hacer, porque va a ser como congelado. De cosas o lo podrás hacer utilizando trucos que en las comunidades, en el foro y demás, en lo que es en la impartición, pero no en el material que dejas. Pero además, incluso el foro de Miriada, por lo que decís, es bastante poco flexible, por llamarlo de alguna manera. O sea, es como algunas cosas que se han hecho que no tenían ningún éxito porque, claro, si Facebook o cualquier funciona mejor, ¿para qué vas a utilizar una herramienta dinosaurica que no se entiende nada? O sea, es que es un poco... La plataforma no... Es lo que es. Vale, vale. Bueno, intentaremos con los trucos que nos están diciendo aprovechar lo máximo posible y pedirles consejo a ellos que ya lo han intentado. Gracias. Contar con nosotros para ayudaros en todo el tema de las redes, claro, por supuesto. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, quisiera saber si se pueden implementar actividades para que los alumnos las realicen en grupo en vez de individualmente. Y luego también tengo interés en saber qué pasa con los contenidos que ellos generan. ¿Nosotros podemos recuperarlos de alguna manera y utilizarlos para investigaciones posteriores? Gracias. Bueno, quizás aquí tendrá que haber alguien de Miriada X contando todo esto, porque aquí en algunas cosas seguramente estará equivocado, porque además van cambiando, cada 2x3 están cambiando de versiones. De hecho, hace nada actualizaron y puede que me equivoque y no sea exactamente así. Se pueden descargar, si no me equivoco, las actividades que suben de evaluación entre pares, al menos en las últimas, creo. Y no se puede. Pero sí me suena, o puedes ir una a una o algo así, pero las puedes ver, yo creo, ¿no? ¿Seguro? Pues no, entonces no. Y los trabajos en grupo no se puede hacer eso. De todas formas, ahora que estamos entrando todos en Miriada X, creo que es el momento y ellos siempre están muy dispuestos y eso sí que es verdad y hacen bastante caso a lo que les pedimos. Entonces, bueno, quizás es el momento de aportar ideas y que ellos también, la plataforma, vaya mejorando con lo que les digamos. Pues si no hay más preguntas, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, somos conscientes de que empieza una temporada, digamos, dura e intensa, entonces, bueno, pediros por favor que empecéis a hacer la planificación y el diseño de los cursos lo antes posible, pues porque noviembre llega a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, simplemente daros las gracias otra vez por vuestra asistencia y estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.